con o sin el as no es obligatorio, pero es conveniente cuando, por ejemplo, trabajo con una base de datos en otro idioma, en inglés o en alemán, ¿sí? Y a veces es fácil confundir, digamos, el valor de la columna con su identificador o su alias, ¿no? O su título. Entonces es conveniente en esos casos utilizar la palabra reservada as. Bueno, y saludamos a Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Todo bien, Andrés, querido. Bueno, bienvenido aquí. Te estás sumando aquí con los compañeros. Y estamos ahí en el repaso de SQL, ¿viste? De MySQL. Bueno, después te ponemos bien al tanto de todo lo que estuvimos charlando ya con los chicos, ¿sí? Bueno, un repaso muy simple este, ¿no? Entonces, está el uso del alias, ¿eh? Con o sin el as es exactamente lo mismo, ¿no? Una columna calculada, ¿no? Al mejor estilo Excel, ¿no? En una celda puedo empezar a hacer algunas cuentas. El tema del alias, bueno, claro, no puedo dejar espacios en el medio sin comillas, ¿no? Siempre eso dobles, en el caso de MySQL, porque no estaría reconociendo la segunda palabra del sistema gestor, con lo cual o lo junto, esa es una posibilidad, podría ser así, ¿no? O en todo caso, lo que podría hacer es separarlo con un guión, ¿no? Si no, la otra posibilidad es encerrarlo entre comillas, ¿m? Así que son todas formas válidas, donde fíjense ustedes que el título de la columna, o sea, el alias de columna, no cambia, ¿no? Es siempre el mismo. Bien. ¿Qué más? El pi, bueno, ya son funciones de MySQL en este caso. Si ustedes quieren ver absolutamente el detalle de todas las funciones que pueden tener dentro de MySQL, tienen que ir a la documentación, ¿no? Que en el caso de MySQL se llama refmam. Entonces colocan ustedes así, ¿no? Ponen refmam MySQL, está en español o en inglés, ¿no es cierto? ¿Sí? PDF, googlean esto y ya automáticamente busquen la última versión, ¿no? Que generalmente está en inglés, pero mucho no viene al caso porque obviamente uno lo único que utiliza es el código. Y incluso uno puede estar copiando el código de allí, del manual, y bueno, allí encuentran absolutamente todo el API, digamos, entre comillas, ¿eh? Lo que sería como el API de la base de datos, ¿no? De MySQL en este caso. Bien, entonces en el caso de pi es una de las tantas funciones que tiene ya el MySQL. Fíjense que me devolvió con unos cuantos decimales. Puedo utilizar la función de redondeo, que poseen todos los lenguajes, la función round o el método round. Y bueno, si no coloco ningún argumento extra, solamente el valor decimal que quiero redondear, bueno, lo hace sin ningún decimal, la redondea al entero más próximo, pero también tengo la posibilidad de redondear a 2, 3 decimales, por ejemplo a 3 decimales, allí ya lo tienen, ¿sí? Esa es la función round, ¿no? Y otra función parecida que es la función truncate, ¿no? Truncate se escribe, la tienen, es el truncate. Bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Fíjense que en un caso me devolvió 3.142, ¿sí? Y en el otro caso, vamos a copiarlo, me devolvió un 3.141. En el caso del truncate, claro, ¿cuál era el valor original, no? El valor original es este que está aquí, ¿no? 3.141593. Bien. Entonces, en el caso del truncate, lo que hace es directamente cortar, truncar justamente en la cantidad de decimales que vos le pases como segundo argumento, como segundo parámetro, quiero decir, del argumento. Y aquí lo vemos, ¿no? Bien clarito. Y en el caso de el redondeo, redondea para arriba o para abajo de acuerdo a si el dígito anterior va entre 0 y 4 o entre 5 y 9. Si va entre 0 y 4, redondea para abajo. Si va entre 5 y 9, redondea para arriba. Fíjense ustedes que el siguiente dígito es el 5.
O sea que como el 5 está entre 5 y 9, redondea para arriba, ¿sí? Por eso en el round aparece un 2 al final y no un 1, ¿no? Como en el caso del truncate. Sí, chicos, va bien eso, ¿no? Esa es la sutil diferencia entre round y truncate. E insisto, esos dos métodos suelen aparecer en casi todos los lenguajes de programación también. Bueno, current date, ¿no? Date, o current date, la car de current, entonces, así, ¿no? Se escribiría completo, una aire más, ahora sí en inglés, ¿no? Significa actual o corriente, ¿eh? Entonces, el current date te devuelve la fecha actual, ¿eh? Si ejecutamos, en este caso, 1 de septiembre. Bien, vamos ahora a la hora actual. En este caso, bueno, es la que tenemos allí en pantalla con el car time. Y otra es el sysdate, que te devuelve, bueno, en forma completa, fecha y hora, ¿no? Del sistema, o bueno, del servidor, ¿no? Mejor dicho, donde está instalado el motor de la base de datos. Bien, hasta aquí vamos bien, chicos, ¿sí? Genial, buenísimo. Ahora sí, ya vamos entonces con la creación de la base de datos negocio. Vamos a hacer un refresh. Y fíjense ustedes que ya aparece la base negocio, ¿no es cierto? Sí, que está allí. Mientras tanto, si quieren ir probando, les voy pasando lo que hemos visto del código en esta segunda parte. Hemos comenzado desde aquí. Si lo pueden ir probando ustedes. Perfecto, y lo pasamos. Bueno, y ahora vamos ya creamos la base negocio. Nos paramos en ella con el use, muy bien. Vamos a la base de datos. Perfecto, vemos que también aparece negocio aquí. Dentro del show database. Por el momento no tiene ninguna tabla, esta base de datos está vacía. Pero la idea es empezar a crear tablas y agregárselas a esta base de datos negocio, ¿sí? Bueno, nada nuevo por ahora. Artículo con la clave primaria código. La tabla factura que tiene una clave primaria compuesta, fíjense en ustedes chicos, tiene primary key, letra, coma, número. Siempre la clave primaria, si una tabla puede o no tener clave primaria, pero si la tiene, es una sola. ¿Mm? Esto no es como las claves únicas, ¿no? Que puedo tener más de una por tabla. En el caso de la clave primaria, es una sola por tabla, pero puede ser una clave primaria simple o compuesta por más de un campo, ¿no? En este caso por dos campos. Entonces, obviamente que en la factura necesito la letra A, B, C, por ejemplo, y el número, por ejemplo, A200 o o B200 o C201, ¿sí? Si la combinación de los valores de ambos campos forman mi clave primaria y le dan unicidad a los registros, ¿no? De esa tabla, obviamente. Bueno, tengo pintadas las tres tablas, ¿no? Con lo cual podríamos, eh, dos de las tres, podríamos pintar las tres tablas, artículos, facturas y clientes, que tiene como clave primaria código, con Control Shift Enter o con el primer rayo, ejecutamos todo lo pintado y de esa forma creamos las tres tablas al mismo tiempo. De modo tal que si hacemos un refresh en tables de la base de negocio, refresh all, ya encontramos las tres tablas, ¿sí? Cada una con sus campos, ¿no? De hecho, podemos hacer los describe de cada tabla y aquí nos aparecen en tres pestañas distintas, ¿sí? Bueno, la estructura de cada una de esas tablas.
No tiene registros cargados por ahora, así que esto aparecería todo vacío, ¿no? Si yo ejecutara los select, las tablas, pero ahora sí vamos a cargarle algunos registros. En este caso también de la forma extendida, porque estamos listando los campos, los valores conocemos, ¿eh? Descripción, precio, stock, y luego los values, los valores, de modo tal que es un insert extendido múltiple, ¿no? Solo insert puedo ingresar varios registros a la vez. Bueno, pero vamos a hacerlo también con los clientes y con las facturas, ¿por qué no? De modo tal que ya tenemos entonces cargados los valores de clientes, de facturas y faltó lo de artículos. Así que vamos a hacerlo aquí abajo también. Tal vez convenga hacerlo todo junto, ¿no? Ya tenemos los registros cargados en la tabla de clientes, facturas y artículos, ¿sí? Noten que en facturas, por ejemplo, utilizamos el current date que vimos recién para colocar, digamos, como fecha de venta a la fecha de hoy, ¿no? La fecha actual, en estos cuatro registros, ¿sí? Y noten qué interesante esto otro, ¿no? Tenemos una columna calculada acá, ¿no? Tenemos el valor 3000 por 1.21, que es ni más ni menos que agregarle el IVA, ¿no? A ese valor. O sea que sería el precio con IVA, o el monto, mejor dicho, con IVA, en ese segundo registro de la tabla de facturas. Así que bueno, todo este tipo de funciones o de columnas calculadas, las podemos agregar incluso en la inserción de los registros en la tabla. Bueno, paramos aquí un poquito la pelota, ¿sí? Y esperen que les voy pasando el código, así lo van probando, pero hasta acá vamos bien, ¿no, chicos? Perfecto. Ahora los leo, perdón que estoy allí copiando. Si tienen completo el código hasta ahora, lo van probando en vivo, ¿no? Ahí los voy leyendo, chicos. Sí, después lo subo Andrés al Drive y es más, ya le había comentado a los chicos que, bueno, ya habilitan el aula virtual, así que a partir del viernes ya van a tener el aula virtual y voy cargando todo el material, sí, por supuesto, claro que sí. Ahí también le había comentado a los chicos, aprovecho mientras van probando el código, Andrés también, que bueno, vamos a estar trabajando también con SQL Server, que es un sistema gestor de base de datos empresarial, ¿no? El más importante a nivel de mundial, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿sí? Junto con Oracle, ¿sí? Y está bueno porque luego vamos a ver algunas herramientas administrativas con ese otro motor también, ¿sí? No solamente con MySQL, como para que ustedes tengan un panorama más completo, ¿no? Claro. Bueno, entonces la idea es que ustedes puedan, eh, a ver, les dejo como tarea para el viernes investigar lo de la instalación de SQL Server, el Express Edition, versión 2019, que es la última estable, digamos, ¿eh? Ellos cada 2 o 3, 4 años van sacando, ¿no es cierto? Una versión, cada 3 años más o menos, ¿eh? Van sacando una nueva versión, la anterior había sido de la 2014, estaba la 2012, entonces bueno,
van sacando distintas versiones y le van agregando, ¿no? Nuevas sentencias, nuevas instrucciones, como suele ocurrir con todos los lenguajes, ¿no? Y bueno, el otro era entonces lo de la configuración del dbeaver, ¿no? Este cliente multigestor de base de datos, para configurar el MySQL y el SQL Server, ¿no? Claro. De todos modos, veamos si podemos trabajar también con el Management Studio, ¿no? Que es la herramienta cliente del SQL Server, ¿no? Y luego también usarlo con el dbeaver, ¿no? Claro. Sí, hay otro libro que encontró Andrés. Ah, buenísimo. Por ahora subilo al Drive, si lo tenés a mano, Andrés, el de SQL dinámico. Y el otro era la Biblia del server, ¿no? Perfecto, buenísimo. Esa no va a venir genial, la conozco. Está excelente ese libro. Está muy bueno, la Biblia del SQL Server. Sí. Sí, es como el pensando en Java, más o menos. Sí, sí, son verdaderas Biblias, ¿no? Así que, sí, tal cual. Sí. Bueno, pensando en Java trae casi 2000 páginas, ¿no? La última versión, si mal no recuerdo. El de Deitel, ¿no? Perdón, el de Bruce Eckel, pensando en Java. Claro, de Deitel es la otra Biblia, ¿no? Cómo programar en Java, ¿no? Sí, que también tiene 1000 y moneda, ¿no? De páginas tiene, sí. En la última versión, ¿no? Claro. Inglés técnico me vuelve loco, dice Andrés. Sí, pero vos fíjate que el inglés técnico es muy lineal, ¿no? O sea, no tiene muchos giros adverbiales, ¿no? Como suele tener el inglés más coloquial, ¿no? Que se habla en los comercios, entre amigos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y el inglés técnico es muy lineal, entonces en ese sentido es bueno, ¿no? Porque la traducción es bastante más simple, ¿no? El problema es cuando ya tenés giros adverbiales, bueno, y algunos modismos que son propios, incluso de diferentes países que hablan el mismo idioma, pero con diferente modismo, bueno, ahí ya se complica un poco, ¿no? Pero no, el inglés técnico es muy, muy lineal, ¿no? Sí, sí. Bastante fácil de traducir, digamos, ¿sí? Si bien hay palabras que son intraducibles, ¿no es cierto? Si no, no se pueden traducir, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Sí, es cierto, las descripciones son bastante densas, sí. Ujú. Descripciones técnicas, sí. No, eso sí, es cierto, eso lo que dice Andrés, chicos, sí. Cuando querés revisar documentación, mira, sin ir más lejos, cualquier documentación, ¿no? De, no sé, MongoDB, de Node.js, de Flask, no sé, por citar algunos, de React, ¿no es cierto? De React también. Querés ver toda la parte de hooks, por ejemplo, con React, y está todo en inglés, y no hay nada en castellano. Salvo lo que, bueno, van traduciendo y explicando, obviamente, los documentos que se van traduciendo, pero si no es usar el traductor de Google o algún otro, ¿no? En la web y nada más que eso. Claro, sí, la verdad que sí. No queda otra que... Ahí aprendés sí o sí, ¿no es cierto? Entonces está la parte de las especificaciones, ¿no? De inglés técnico, sí. Pero bueno, por ejemplo, el RefMam de MySQL, sí, está en español. Ahora, el SQL Server no, generalmente lo van a encontrar en inglés, no en español. Claro, el actualizado, ¿no? Sí. No, actualizado, olvídate, no, está todo en inglés. Sí, sí, de SQL Server sí, está en inglés. Y sí, es todo un tema, la verdad que sí. Bueno, Andrés, es solamente eso, ¿no? Lo que habíamos conversado con los chicos. Esto de, bueno, de colocar en un Word o como ustedes quieran, las capturas de pantalla de los pasos, solamente los pasos, ¿sí? No hace falta hacer ninguna descripción así detallada ni nada por el estilo.
solamente los pasos de la instalación del SQL Server 2019, así ya nos queda como documentación, ¿no? Vamos armando una bitácora. Pues después, bueno, le voy a pasar mucho código de SQL Server y bueno, está bueno que ya vayamos teniendo toda la documentación ordenada. Entonces, como la instalación de SQL Server por un lado, y luego por otro lado, la configuración de MySQL y de SQL Server en el dbeaver, ¿no es cierto? ¿Sí? También, así, haciendo un paso a paso, ¿m? Con las capturas de pantalla, y bueno, ya tenemos la documentación armada, ¿no? No, la verdad que no, no están casados, digamos, ¿no? Como suele ocurrir con muchas parejas, como por ejemplo Node.js con MongoDB, o por ejemplo MySQL con PHP, ¿sí? Que están casados, digamos, ¿sí? Pero en este caso no, Java va más bien casado con Oracle. Claro, y Oracle utiliza la especificación PL SQL, ¿sí? Que difiere bastante de la Transact SQL, o sea, la TSQL, que es la especificación que utiliza SQL Server. O sea, lo que tienen en común es lo del ANSI SQL, ¿no? Lo que es común, obviamente, create, todo lo del DDL de ML, ¿no? Claro, create, alter, drop, insert, update, delete, este, update y select. Pero después en lo demás, las funciones no son las mismas. Hay muchas que son similares, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay muchas que no son iguales y incluso tienen sentencias diferentes, ¿no? Es un mundo aparte, ¿no? Estudiar por un lado Transact SQL no es lo mismo que PL/SQL, ¿no? Yo creo que sí. Pero obviamente se pueden conectar, ¿eh? No hay ningún problema, digamos. O sea, Java con SQL Server se pueden conectar. Sí, tengo documentación, la tengo que buscar entre millones de documentos que tengo, tengo que buscarlo de... Pero sí, me lo anoto. Me voy a anotar para buscarlo de PL/SQL y se los paso. No hay ningún problema, sí, sí. No, la especificación es tremenda. La de, sí, no, si te metes es igual que la de Microsoft para SQL Server, sí. Es una especificación tremenda. Es tremenda. Sí, sí. No, no, sí, esperen que busque la documentación del PL/SQL y se las alcanzo, sin ningún problema. Sí, sí, esperen que lo voy a anotar, así no me olvido. Listo, ahí ya lo anoté, así no me olvido. Y bueno, ahí cuando lo encuentre, el fin de lo busco y lo encuentro y lo subo al aula virtual, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que de los dos elegí SQL Server primero porque lo conozco bien. Trabajé con SQL Server bastantes años. Y segundo porque es el que más se utiliza, ¿no? En el mundo a nivel empresarial, digamos. Sí, por supuesto, todo con soporte informático, sí. Los dos van con soporte, tienen licencia, ¿no? Claro. Miren, el de Oracle está a $30.000 la licencia, ¿no? La versión Enterprise. Sí, sí, y el de SQL Server, la Enterprise Edition está a 18. Le había comentado a los chicos, sí, 18.000. Por eso lo utilizan los bancos o empresas muy grandes, ¿no? Obviamente que si usas una pyme, te puedes tirar a una empresa chica, puedes usar la versión developer, por ejemplo. Lo que pasa es que developer está optimizado para desarrolladores, ¿no? En .NET en este caso. De SQL Server está a $2.000 la licencia, o sea, bastante económica para lo que es una pyme, digo, ¿no? Una empresa pequeña. Y si no tenés la Workstation, ya es más costosa. Es un término medio, digamos, ¿sí? Pero, no, obviamente, no, claro, pero digamos que eh, desde el punto de vista legal, claro, hay que utilizar versiones con licencia, ¿no? En ámbitos educativos o en empresas, ¿no? Claro.
Sí, obviamente si lo querés aprender, lo tenés que usar en una máquina virtual, ¿no? Eso sí, ¿no? Agarrás una VirtualBox, ¿eh? Le configurás allí un Red Hat de Linux, en el caso de Oracle, o podés hacer, por ejemplo, con un Windows Server, en el caso de SQL Server, ¿eh? Una Enterprise Edition, una Workstation, ¿eh? Edition, y sí, la puedes utilizar. Pero claro, en el ámbito privado no hay ningún problema, ¿no? El tema es cuando lo tenés que utilizar en una empresa o ámbitos educativos, no. Puedes usarlo, pero con licencia, claro. Exactamente. Si no, una versión express, ¿sí? Los dos tienen versión express, tanto Oracle como Server, ¿sí? Obviamente con sus limitaciones. No, la limitación, miren, para lo que vamos a ver nosotros de parte administrativa, la limitación que tiene el SQL Server, la Express Edition, es en cuanto a partición de tablas. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que es uno de los pilares del tuning, ¿no? O sea, de la optimización de las bases de datos? Tenemos el uso de índices, la normalización de tablas y perdón, y la partición de tablas. Esos son los tres pilares del tuning, o sea, de la optimización de base de datos. Cuando digo optimización me refiero a tratar de bajar los tiempos de respuestas cuando yo tiro una query, ¿no? A una base de datos, bueno, que me bajen los tiempos, obviamente. Esa es la finalidad de todo, ¿no? Y bueno, pero bueno, partición de tablas no, necesito una workstation para arriba, digamos, ¿sí? O sea, no la puedo hacer ni con developer ni con Express, digamos, ¿sí? No sé si en Ubuntu, sí, en Ubuntu Server sí corre el Oracle, sí. Ubuntu Server corre, es cierto. No probé SQL Server en Ubuntu Server, ahí no lo probé. Lo probé siempre en Windows Server, ¿no? Ahí recuerden que tienen que manejar ya bueno, tienen dos formas. Utilizan una partición del disco, instalan el sistema operativo, Windows Server, el Ubuntu Server o el que fuere, y alguna otra distro de Linux, ¿m? De tipo servidor, y si no, una máquina virtual, ¿no? Para máquina virtual recomiendo 8 GB de RAM, ¿no? Para que no se planche y que corra dentro de todo con bastante fluidez, vamos a decir, ¿no? Claro. Recuerden que cuando ya utilizan sistema operativo de servidor, empieza a dividir los cores del micro. O sea, si vos tenés un micro quad-core, por ejemplo, por ahí utiliza, no sé, un core y medio, un medio core para un proceso, un core para otro proceso, ¿sí? Entonces ya se empieza a hacer esa división de los cores, ¿no? En los procesadores. Ahora, cosa que no ocurre cuando usás un sistema operativo hogareño, ¿no? Ahí no hay división de core, o sea, utiliza un solo core y te va trabajando en pipelining, ¿no es cierto?, diferentes procesos y no hace esa optimización de core, vamos a decir, ¿no? De usar un pedacito de un core para un proceso o otro porcentaje de core para otro proceso, ¿me siguen? No, ahí ya utilizás el core entero, vamos a decir, ¿no? Para cada línea, ¿no? Cada proceso. Dice Ubuntu Server y MySQL 4 GB va bien. Sí, por eso mismo, porque, bueno, por ser Linux, ¿no? Obviamente. Si fuese Windows Server, sí, te daría 8 GB para que no se arrastre. Y con Ubuntu Server 4 GB está bien, sí, porque es el más livianito, sí. Va bien con 4 GB. Y usas todo en la shell, claro. Todo Clio, sí, interfaz de línea de comando, tal cual. El server se come la RAM, sí es cierto. Windows Server ocupa bastante, come bastante RAM. Siendo que optimiza los cores, ¿no? Del procesador. Sí, sí. Así es. Bueno, perdón, ¿eh? Viste, por ahí nos enganchamos con toda la parte tecnológica y nos quedamos horas hablando, ¿no? Del tema, ¿no? Bueno, bueno chicos, hasta acá vamos bien, ¿sí? No sé si pudieron probar el código. Está todo en orden por ahora, ¿no?
Si están por allí los chicos, creo que sí, ¿no? Están por allí Agustín, Aldana, Belén, Facu, sí, ¿no? Ay, perfecto, ahí estamos. Buenísimo. Dale, dale, buenísimo. Bueno, sigamos. Entonces, estábamos acá. Ok, con los comandos DML. Muy bien. Entonces, bueno, el asterisco es el commit, esto ya lo conocemos. El select asterisco from clientes, asterisco significa todos los campos, ¿no? Si no, listo los campos que me interesa devolver, así que en el orden en el cual los quiero traer a mi aplicación cliente, por ejemplo, si estoy corriendo en Java, entonces los consume en ese mismo orden, digamos, ¿sí? Aquí simplemente agregamos una columna, esto se denomina columna agregada, pues estamos utilizando una función de MySQL. Muy bien, agregamos la fecha actual, 1 de septiembre. Columnas calculadas, como ya les había comentado antes, en este caso esta es la columna calculada, ¿no? El precio con IVA, el precio por 1.21 y encima a este valor de precio por 1.21, que es el precio con IVA, ¿sí? Lo estamos redondeando a dos decimales, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí, digamos, ¿sí? Bueno, buscamos la query completa, el CL completo, y allí tenemos entonces la columna calculada redondeada a dos decimales. Y otro caso con el no ANSI, al select asterisco, claro, podemos colocar al final de todos los campos de una tabla, empezar a agregar columnas. En este caso agregamos una única columna, perdón, entonces ya tenemos allí al final de ustedes de todas las columnas, o sea, con el asterisco trajimos todo esto, ¿sí? Coma después del asterisco y agregamos esa última columna que es el precio con IVA. Muy bien. Bueno, esperen que les copio esta última partecita, así la prueban. Son comandos de ML, ¿no? Claro. No todos, ¿no? Porque falta insert update delete. Se los voy pasando allí al chat. Bien, ahí comentaba Andrés que los días de lluvia hay que entrenar y después un shot de café. Sí, seguro, ¿no? Infaltable el café a esta hora de cafeína a esta hora de la tarde, digamos, ¿sí? Tal cual. El día se presta, ¿no? Para eso también. Tal cual, sí, sí. Bueno, prueben esto último, chicos, esta última porción de código y ahí me avisan si fue todo bien. Dale.
Bueno, ¿cómo fueron con el código, chicos? Bueno, allí dice Facu que va todo bien, Aldana también. Dale, buenísimo. Está bien. Bueno, la idea es, ahora vamos con la tercer parte, ¿sí? Todo bien, dice Gabriela. Bueno, genial. Bueno, vamos con la tercera parte, chicos, ¿sí? La tercera parte, simplemente, bueno, ya estamos parados sobre negocios, mostramos las tablas, tenemos artículos, clientes y facturas, por el momento. Bueno, el describe ya lo habíamos hecho. Esto también. Miren acá, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una columna con un alias. No usamos el as. Esto es lo que presta confusión a veces, ¿no? Por ahí vemos como repetida la palabra, ¿no? Entonces es conveniente en estos casos colocar un as, para que quede más clarito, digamos, el nombre el título de la columna, ¿no? Del alias. Muy bien, entonces ejecutamos y ya tenemos en nuestro result set la salida, lo devuelto por el motor con el alias correspondiente, ¿sí? Bueno, columnas calculadas ya lo habíamos visto también. Y arrancamos con el filtrado de registros, con la cláusula where, ¿no? Esta es la cláusula where. Bien, entonces select es un comando, ¿no? From y where, que son palabras reservadas del lenguaje SQL, son cláusulas, ¿sí? Que imponen condiciones, claro. Entonces, por ejemplo, from me dice desde qué tabla tomo los datos y where me va a permitir entonces filtrar los registros. Vamos a ver cuántos clientes se llaman Juan, ¿no? Si lo escribo en minúsculas, ¿pasa algo o no? Nada, da exactamente igual. Recuerden que inherentemente el SQL no es case sensitive, pero recuerden que cuando ustedes crean una tabla, una base de datos, uno puede elegir el collation, el cifrado, ¿no? Por ejemplo, yo me vengo aquí a, no sé, a hacer un alter schema en la base de datos y aquí tengo el collation, o el cifrado, ¿no? Que generalmente uno elige el Unicode, ¿no? El Unicode es el estándar más utilizado, pero en general uno trata de elegir un juego de caracteres, un charset, con un collation, un cifrado, case insensitive, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando uno haga una búsqueda, el motor lo encuentre más rápidamente, ¿sí? Así que por el lado de SQL, generalmente uno trabaja con case insensitive y luego si quieres hacer algún tipo de validaciones de mayúsculas y minúsculas, por ejemplo para las claves, en la aplicación cliente, pues, si tienes una aplicación en Java o en otro lenguaje, esa validación se hace en la aplicación y no en la base de datos, ¿sí? Bueno, bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, bueno, tenemos otro select con otro filtro. Para el código 3 va a ser un solo cliente, obviamente, porque el código es la clave primaria de esa tabla. Así que lo tenemos a José Soto como cliente número 3. Con el operador distinto, miren aquí, ¿no? Porque pueden utilizar en forma indiferente
el signo de exclamación juntito con el igual sin espacios, o el símbolo del diamante, ¿no? Sería el simbolito del menor y el mayor, también sin espacios entre ellos. Cualquiera de los dos significa lo mismo, es decir, de caso distinto, digamos, ¿sí? Muy bien, bueno. Acá, por ejemplo, que el código sea distinto de 3, obviamente me trae todos los clientes que no sean el número 3. Lo podríamos hacer de esta otra forma, es equivalente a la query anterior. Y en el caso de artículos, también estamos aplicando el operador distinto. Es un operador de relación, digamos, ¿sí? Bueno, traer todos los clientes cuyo código sea mayor a 2, mayor o igual a 2, o sea que incluye el 2. Muy bien, incluye en este caso a Alejandra Sosa. Y todos los artículos cuyo precio sea menor que 100. Aquí lo tenemos. Muy bien, 99 y 55. Bueno, les copio hasta acá, pero bueno, estos son queries bastante tranquilas, digamos, ¿sí? Muy bien. Luego vamos con el comando dml insert, ¿sí? En el caso del insert, bueno, ¿qué ocurre si pretendemos insertar un registro cuya clave primaria ya existe? Vemos que el cliente número 3 ya existe, ¿no? Esto lo podemos corroborar rápidamente haciendo solamente un select asterisco sobre la tabla de clientes. Vemos que José Soto es el cliente número 3, ¿sí? Con lo cual, si pretendemos insertar un nuevo cliente con número de código de cliente 3, no me va a dejar el motor de la base de datos porque obviamente está duplicada la primary key, ¿no? Intento insertar y fíjense ustedes cómo me devolvió un error en la barra de estado, ¿sí? Indicándome que la clave primaria está duplicada, ¿sí? Para el número 3, o para el valor 3, ¿no? Mejor dicho. Ahora, obviamente, si yo colocara aquí, en lugar de 3, colocara, no sé, 300, ahí sí, no habría ningún problema. Hago la inserción y está todo bien, digo, ¿sí? Bueno, vamos a comentar nuevamente este insert. Ahora sí, vamos a ver algunos otros insert, por ejemplo, con el tema del null. El null significa básicamente ausencia de valor, ¿no? A veces mal llamado valor null, ¿no? Porque en realidad es su ausencia de valor, ¿no? No es que sea un valor nulo, ¿no? Entonces, fíjense en aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo la inserción de un cliente con estos valores, ¿sí? En realidad tengo dos registros, ¿no? Porque es un insert extendido múltiple. Vamos a separarlo. ¿Sí? Es un insert extendido múltiple. Tengo dos registros. Pero en el caso de Javier López, que es el segundo registro, el campo de dirección coloca null. Entonces vamos a ver la diferencia entre colocar espacio en blanco, que es un string válido, es una cadena de caracteres válida, y null, que significa ausencia de valor, ¿sí? Ejecutamos entonces ese insert. Vamos a corroborar en la tabla de clientes y fíjense en ustedes cómo los presenta, ¿no? Allí está. Entonces, en el caso del primer registro, cadena vacía. En el caso del segundo registro que acabamos de insertar, Javier López coloca un null. Entonces, no es lo mismo una cadena vacía que un null. O sea, no es el mismo, no se le da el mismo tratamiento. O mejor dicho, SQL no le da el mismo tratamiento.
Hasta ahí, ¿me siguen, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, obviamente también podríamos tener todos los valores completos, como en este caso. Así que bueno, no hay ningún problema. Bueno, luego tenemos la posibilidad de hacer un select sobre la tabla de clientes con aquello que tenga la dirección no nula, sino cadena vacía. Y en este caso tenemos un solo registro, ¿no? Que es el que acabamos de insertar en la línea anterior. También podríamos seleccionar aquellos clientes cuya dirección sean nulos, o sea, no estén definidas las direcciones. Entonces utilizamos el operador isNull. Este es un operador de nulidad, ¿no? Su contrario es isNotNull. Toda esta construcción forma parte de ese operador de nulidad también. Obviamente meterá el complemento del anterior, ¿no? Bueno, ¿fuimos bien, chicos? Los voy leyendo, cualquier cosita. Sí, este teclado suena full, ¿no? Así que tal cual. Bueno, esperen que ahí... Ahora les vuelvo a compartir el Workbench. Bien, y bueno, ahora a continuación vamos a ver los operadores lógicos. Entonces, fíjense en este caso, ¿no? Tenemos que buscar a todos los clientes que se llamen Juan o Laura. Vemos que hay un solo registro que cumple con alguna de estas dos condiciones y es Juan Pérez, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí, en el result set, ¿sí? Luego, José o Carlos. Muy bien. No, tenemos solamente a José. En el caso de José y Carlos, ¿qué opinan que va a devolver esto, no? José y Carlos. ¿Alguien se puede llamar dos nombres al mismo tiempo? No, ¿no? O sea que por eso me devuelve un resultado vacío. Bueno, pero claro, en lugar de estar utilizando el OR, uno lo que podría estar utilizando es el IN, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que esto mismo, si yo hubiese querido hacerlo con el operador de inclusión, hubiese tenido que colocar simplemente que el nombre esté incluido en esta lista, ¿no? Muy útil sobre todo cuando la cantidad de valores de la lista es bastante extensa, ¿no? Es mucho más práctico, digamos, verlo de esta forma, ¿no? Interesa el orden, ¿no es cierto?, de los valores en la lista. El motor los va a buscar y los va a localizar igual. Bien, y ahora les paso todo este pedacito, esta porción, ¿no es cierto?, de código que hemos estado viendo últimamente, ¿sí? Dice los mejores teclados, los mecánicos.
Sí, sí, también el precio, ¿no? Son bastante costosos, digamos, los teclados mecánicos, sí. Pero sí, cuando uno tiene que... Lo que pasa es que también son ruidosos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene una duración muy superior a otro tipo de teclados, ¿no? Obviamente, claro. Si uno está solo y no molesta al entorno familiar, sí, viene muy bien el teclado mecánico, ¿no? Claro, los que pueden, digamos, estar ahí, como estar tocando el instrumento, digamos, ¿no? Y sin hacer sin molestar a los vecinos, está bueno. Bueno, les había pasado hasta lo de artículos cuyo precio menor a 100, ¿no? Porque me estoy fijando, o sea que había sido toda la parte 2, claro. Así que vamos con esta parte 3. Desde aquí, ¿no? Desde el filtrado, ¿no? Bien, perfecto. Nos vamos a y hacer una inserción de registros ahora en la tabla de artículos. También, ¿no? Estamos haciendo una inserción extendida y múltiple, ¿sí? Bueno, corroboramos entonces sobre la tabla de artículos y tenemos todos estos registros que estamos viendo aquí, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué estamos pidiendo? Artículos con precio entre 300 y 400. Muy bien, allí lo tenemos, pero ¿qué podríamos utilizar en su lugar, no? En lugar de hacer esto, podríamos utilizar, ¿se acuerdan de el operador between, chicos? El operador de rango, vamos a escribirlo bien, between, 300 and 400, ¿no? Lo bueno es que no hay que repetir el valor del campo, caso anterior, y obtenemos el mismo resultado que en la query anterior, ¿sí? ¿Qué dice? Shift así para pasar todo el código, sí. Hay que ir pasando todo el código así rápido. Sí, ok. Así vamos viéndolo de a poco porque si no, sí, es muchísimo código. Bien, entonces ahí utilizamos el between, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en el caso del OR, obviamente utilizamos también la lista, ¿no? Bueno, había varios artículos con ese precio, ¿no? Que eran mayor o igual a 300 o menor o igual a 400. Trae todo el universo de valores, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso. Lo que sí tiene mayor sentido es lo de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de la unión de dos intervalos. El primer intervalo serían los artículos con precio menor a 300 y el segundo intervalo los artículos con precio mayor a 400. ¿Sí? ¿Se ubican, chicos? O sea, todos los precios entre 300 y 400 no los va a considerar, ¿no?
Entonces, obviamente, la cantidad de artículos es mucho menor, ¿no? Claro. Así que acá tenemos la unión de intervalos, ¿no? Bien. Con el operador between lo habíamos visto. Recuerden, el operador between hay un tema, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros de pronto invertimos los valores, ¿no? Por ejemplo, ponemos el valor más alto primero y el menor luego. En este caso no me devuelve nada, pero tampoco me devuelve error, ¿no? El motor, ¿no? Con lo cual, cada vez que utilicemos el operador de rango between, siempre debe ir el valor más pequeño primero y luego el más grande, ¿sí? Esto en el caso de valores numéricos, ¿no? En el caso de fechas, asimismo, tiene que ir la fecha más antigua primero y la más reciente luego, en ese orden. ¿Mm? Y en el caso de letras, debe ir la letra más pequeña en el código ASCII, digamos, y bueno, la más grande luego, o sea, la A sería la más pequeña y la Z la mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? En valor numérico de ASCII, ¿no? ¿Mm? Así que bueno, ese orden sí hay que respetarlo en el caso del between. Si no, no da error, ¿m? Pero tampoco trae lo que yo quiero que traiga, ¿no? Esto no funciona. Del teclado. Bien. Bueno, y también tenemos la negación, el not between, que es justamente el complemento de lo anterior. No incluye los extremos, ¿no? No incluye ni el 300 ni el 400, ¿eh? El between sí incluye los extremos. Perfecto. Bueno, hasta acá vamos bien, chicos, ¿sí? Muy bien, bueno, les voy a pasar, creo que lo último había sido, ok, muy bien, hasta aquí, así que a partir del insert, bien. Bueno, ¿qué me dicen de lo siguiente, no? Utilizando esta extensa lista de múltiples valores, muy extenso, ¿verdad? Entonces, lo más práctico en estos casos es usar el in, como habíamos visto antes, y su negación, que es justamente el not in, ¿no? Listo, acá están ordenados los valores, pero nada que ver, ¿no? Pueden estar totalmente desordenados y va a funcionar igual, ¿no? Incluso no es que va a tardar más el motor en encontrar resultado, ¿no? En ese caso. Bien, bueno, vayan probando hasta allí. Si ven algo extraño o que no les sale, ahí me avisan. Dale.
Bueno, Belén dice que anda todo bien, perfecto. A ver, el resto de los chicos, ¿cómo vienen? Bueno, Facundo dice que también está todo ok. Aldana también, perfecto. Bueno, genial. Vamos a continuar entonces con búsqueda de expresiones con el like y not like, ¿no? Que es su contrario. Bueno, primero, para hacer estas pruebas vamos a tener que insertar estos registros. Fíjense en ustedes que los nombres son bastante similares. Mejor dicho, siguen determinados patrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Como que comienzan con la M, por ejemplo. Asimismo, los apellidos son todos los mismos. Así que vamos a ir probando con un select de la tabla de clientes y tenemos estos registros por el momento. Aquí están, ¿no? Los últimos registros insertados, ¿no? Bien. Ahora, fíjense en lo siguiente, ¿no? Si yo quiero buscar todos los clientes cuyo nombre empiezan con M, sin importar cómo continúa, hago M porcentaje, ¿no? Donde porcentaje es un comodín, es un patrón de búsqueda, representa de ninguno hasta n caracteres. Entonces, bueno, probemos y veamos que me va a devolver todos los clientes que empiecen con, cuyo nombre, ¿no? Empiecen con M. Así que aquí que empiecen con M, ¿no? Luego en el segundo caso que empiecen con MA. Ya vamos acotando la búsqueda, entonces, claro, tenemos Mario, María, Mariana, Marcela, Marta, etcétera, etcétera, empiezan con A. Muy bien. O que empiecen con Mar, sin importar cómo continúa ese nombre. Ya se va acotando un poco más la búsqueda. Por ejemplo, Mario, María, Mariana, Marcela, etcétera, etcétera. Y en este cuarto caso, fíjense ustedes que estoy haciendo la negación, o sea que no empiecen con M. Bueno, obviamente trae el complemento, ¿no? De lo que habíamos hecho en la primera query aquí, ¿no? Bueno, luego, eso en cuanto al comienzo, en cuanto a la terminación, muy similar, simplemente que terminen con A, en este caso. No importa cómo empiece, sino que termine con A. Bien, tenemos Alejandra, Ana, María, Mariana, Marcela, Mirta. Luego, nombres de personas que empiecen con A, con M, digo, y terminen con A. Por ejemplo, María, Marta, Mariana, ¿sí? Bien, Melina, ¿no? Mónica, ¿sí? En este otro caso, no importa cómo empieza ni cómo termina, ¿no? Lo que importa es que tenga AR en algún lugar de la cadena. Es decir, AR puede estar, o bar, puede estar al comienzo, en cualquier lugar del medio o al final. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, usted se encuentra AR en cualquier lugar. Ariel hubiese sido válido porque comienza con AR, por ejemplo. El nombre Ariel, ¿no? Eh, y si no, bueno, todos los ejemplos que están aquí son válidos, ¿no? Mario, Mariana, Marcelo, todos tienen AR en algún lugar de la cadena. Bueno, en el siguiente ejemplo, un poquito más complicado porque estoy buscando clientes cuyo nombre empiecen con M, el segundo carácter puede ser cualquiera,
el tercer carácter un aire y no importa cómo termina. Así que María cumple, Moria cumple, Mirta también, Marcela también cumple, ¿sí? Corroboramos. Vale decir que el guión bajo es un comodín que representa cualquier carácter, pero un solo carácter, ¿sí? Un solo carácter, en la ubicación donde esté, ¿no? En este caso, en la segunda posición de la cadena. Si quisiéramos acotar la búsqueda a nombres de tres caracteres, bueno, colocaremos tres guiones bajos. ¿Sí? En este caso nos dio Ana, Apu y nada más, ¿no? Son los nombres que tenemos. O cuatro caracteres, o sea, nombre de cuatro caracteres, colocando cuatro guiones bajos. Tenemos Juan, José y Omar, en este caso. Y este miren qué extraño, ¿no? Porque claro, tenemos cinco caracteres, o sea que comience con cinco caracteres, y luego no importa cómo termina. O sea que me encuentra nombres con cinco caracteres, por ejemplo, Mario o Javier o Jorge, ¿sí? Pero también encuentra otros donde no importa cómo termina, ¿sí? O sea que este porcentaje puede representar ningún carácter o cualquier cantidad de caracteres. Bueno, hasta acá chicos, ¿vamos bien? Esperen que ahora les paso esta parte del código. Ok, desde acá. Pregunta Andrés si las sentencias en server son las mismas. Son muy parecidas, muy similares son, pero no exactamente iguales. No exactamente iguales. Por ejemplo, en SQL Server podés concatenar con el más, en cambio en MySQL no. En MySQL necesitas usar la función concat, ¿no? Para concatenar cadenas. Con lo cual, claro, sí, sí. Bueno, esos pequeños detalles, de esos hay decenas y decenas, ¿sí? Y también cambian en el PLSQL, ¿no? Por eso lo que sí tienen en común son lo que es del ANSI, ¿no? Del estándar SQL, o sea, el ANSI SQL, como el create, el alter, el drop, o el select, insert, update, delete. Pero después ya empiezan a diferir en sentencias, en funciones, en concatenación, o sea, en operadores, o sea, no son exactamente iguales. Pero reconozco que, digamos que entre MySQL y SQL Server son muy, pero muy parecidos. De hecho, muchas veces me pasó de tener que migrar, traducir el código, ¿no? De SQL Server a MySQL. No tanto al revés, ¿no? Pero sí, he hecho esas traducciones y la verdad que he tenido que cambiar poco código, ¿no? A veces. Sí, ¿no? ¿Repetí alguno ahí? No sé. No, lo que pasa es que uno es con 3, el otro con 4 y otro con 5 y el porcentaje, creo, ¿no? Sí. Claro, cambia la cantidad de caracteres. Sí, son muy parecidos. Sí.
Muy bien, bueno, y nos queda el tema de ordenamiento. Recuerdan, chicos, la cláusula order by, ¿no? Que significa ordenado por. En este caso estoy ordenando por nombre. Vamos a hacer primero un select de los clientes que tenemos. Si ordeno por nombre, bueno, lo podría hacer aquí mismo, ¿no? También, ¿sí? Pero bueno, la idea sería hacerlo por código. Entonces, colocamos la cláusula order by, ordenados por nombre, pero ¿cómo? Orden alfabético por defecto, ¿no? El orden alfabético es orden ascendente. Bueno, si colocáramos el sufijo ask de ascendente, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando empatan en nombre, no? Fíjense aquí, hay varios ejemplos de ello. Hay más de un registro con Ana, con Apu, con Armando, ¿sí? Con Jorge, Javier. Bueno, cuando hay empate en el nombre, uno podría tomar algún otro criterio para desempatar, por ejemplo, el apellido. Entonces yo digo, bueno, esté ordenado por, a ver, por nombre, ordenamiento múltiple, ¿sí? Coma, y luego por apellido. Ambos en forma alfabética. Primero por apellido, después por nombre. ¿Por qué no? Hacemos un arroque allí. Y fíjense ustedes que ordena por apellido en forma alfabética. Y como hay varios López, tenemos el López Javier. Bueno, casualmente empatan en apellido y en nombre, ¿no? Cuando empatan en todo, lo que hace el motor de la base de datos, no solamente este, ¿no? Otros también, como SQL Server o Oracle, es desempatar por la clave primaria, en forma ascendente por defecto, ¿no? Por eso aparece primero 7 y luego 11. En estos dos registros, ambos son Javier López, ¿no? Sí, chicos. Entonces, siempre va a haber un criterio por el cual se desempate, ¿no? ¿Cuál es ese criterio? La clave primaria. Por eso es importante que, aunque no tenga muchos registros, la tabla posea una clave primaria, ¿no? Bueno, orden descendente sería en alfabético, o sea, de la Z a la A, o el nombre en este caso. Muy bien. Ahí se los paso, estoy comprobando. Si querés delimitar ciertos registros, yo lo que aconsejo es utilizar una combinación de order by con limit, digamos, ¿sí? Claro. Ahora lo vemos, ¿eh? Por ejemplo, bueno, tomamos este, ¿no? Como ejemplo. Entonces, podríamos hacer select asterisco from clientes, order by, ordenados por apellido y por nombre, ¿sí? Y que estén limitados a 5 registros, por ejemplo. Sí, entonces en este caso me trajo los 5 primeros clientes ordenados por apellido en forma alfabética. ¿Sí? Sí, chicos. Claro, el límite sería el margen de registro, exactamente. Sí, sí. Esto por ahí viene, está mejor con precio de productos, ¿no es cierto? Sí, a ver, veamos con precio de productos, cómo quedaría. De hecho, me lo voy a copiar porque la estructura es la misma, ¿no? Era la tabla de artículos.
Sí, ¿no? El autocomplete creo, sí. Con control espacio, sí. Bueno, ordenados por precio, supongo. A ver, veamos qué tenemos aquí. Tenemos, ok, descripción y precio. Bueno, no sé si tengo precios iguales. A ver, ya te digo. Sí, tengo precios iguales. Bueno, entonces que estén ordenados por precio en forma descendente. Y en caso de igualdad de precio, que desempate por descripción, ¿no? Listo, no le hago límite por el momento. Bien, entonces, ¿qué está haciendo? Me está ordenando por precio descendente a los productos. Ok, muy bien. Y si ahora queremos limitar a los, sí, 5 primeros productos, ¿no es cierto? Sí. O los 5 productos más baratos, ¿no? Podríamos hacer. Limitar los 5 artículos más económicos. Tenemos por precio. Entonces, ¿cómo haríamos? Al revés. Tendríamos que ordenar en forma ascendente. Para el sufijo ask no es obligatorio, ¿no? Puedo no ir. Para aclarar código viene bien, ¿sí? Y limito con 5, ¿no? Bueno, entonces tenemos allí los 5 productos más económicos ordenados en forma ascendente, ¿sí? Si me siguen, chicos, ¿vamos bien? Tienen que ahora les copio el código. Si lo hice bien con... Sí, está bien. Ahí va, ¿eh? Si lo pueden probar. Bueno, hay algunos ejemplos más allí también de inserción y uso de la cláusula order by, donde obviamente se repiten varias veces apellido, nombre y bueno, cuál es el criterio, ¿no? Que utiliza el motor, pero ya lo hemos visto. El criterio es el ordenamiento ascendente por clave primaria cuando empatan en el resto de los campos que tomaste como criterio, ¿no? De ordenamiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos? Un ejemplo de una agenda, está bien, es muy sencillo, más de lo mismo, digamos, y alguna pequeña ejercitación, pero bien, ahora se las paso como para que la puedan practicar. Ok, abajo, no, no, ok.
Bueno, y dejamos como para que practiquen ese repaso de lo que estuvimos viendo hasta el momento. Bueno, PK significa primary key, ¿no? Cuando lo vean. Bueno, hasta aquí, chicos, fuimos bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces el próximo encuentro vamos a seguir el repaso y ya nos vamos a meter con consultas relacionadas con joins. ¿Se acuerdan que les había comentado que es un tema muy importante, ¿no? Para luego, cuando aprendamos a diseñar bases de datos y normalizar las tablas de esas bases, o mejor dicho, hacer un diseño desde el vamos ya con las tablas normalizadas, como debería ser, a partir de una especificación. Eh, bueno, testear, digamos, ese diseño hecho mediante consultas relacionadas, ¿sí? Porque obviamente estamos diseñando una base de datos relacional. Entonces lo tenemos que testear sí o sí mediante joins, ¿no? Así que bueno, eso ya nos quedaría para el próximo encuentro, el día viernes, ¿sí? El viernes a las 3 de la tarde, ¿sí? Así que bueno, no se lo pierdan porque es un tema bastante interesante. Y estaba pensando que desde el punto de vista de los exámenes laborales, siempre se toman joins, ¿no? En consultas. Caen los joins y caen generalmente las consultas agrupadas, ¿no? Así que ambos tipos de temas los tienen que conocer bien, digamos, ¿sí? Hay que practicar bien todo eso. Eh, Dice Andrés, los metadatos. Claro, exacto, sería el DDL de cada tablet. Sí, 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 podría ser, sí, sí. Después lo vamos a ver con detalle todo eso. Y, pero bueno, no, básicamente hagan eso, ¿no? Traten de ir repasando la parte de joins que vamos a ir viendo. Y bueno, si pueden hacer estos documentos que les había pedido, ¿sí? El tema de la instalación de SQL Server 2019, ya con la versión Express es suficiente. Lo único que no vamos a poder hacer es lo de partición de tablas, ¿no? Con la versión Express. Luego, la configuración en el dbeaver de MySQL y de SQL Server, ¿no? Dale, entonces lo vemos el viernes y lo analizamos ahí, ¿sí? Así ya al fin de instalan el motor y de la base de datos SQL Server y la próxima semana podemos empezar a mechar código de Transact SQL, ¿no? Claro. Me tengo que fijar el manual, si es cierto, Andrés, sí, ahí ya lo anoté. Me voy a fijar la data que tengo de PLSQL, que no es la documentación oficial, ¿no? Porque si no, es muy extenso, obviamente. Pero sí, sí, me voy a fijar eso y en alguno de los discos lo tengo. Ah, buenísimo, dale, Andrés, sí, sí, sí. Podés subir por ahora al Drive, bueno, ya para el viernes van a tener el aula virtual, ¿no? Así que ya empezamos a usar ahí. Y subir las dos Biblias, perfecto, dale. Dale, buenísimo. Si podés subir ahora las Biblias, eh, y ya lo voy organizando en el aula virtual, ¿sí? Buenísimo. Porque si no va a tener así como chiquicientos ítems, ¿viste? Entonces va a estar ahí todo mezclado, ¿no? Así que, buenísimo. Bueno, chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho y bueno, nos estamos reencontrando el próximo viernes
a las 3 de la tarde para seguir con el repaso, ver lo de joins y ver un poquito esto de la instalación del server y la configuración del dbeaver con MySQL y con SQL Server. Dale. Perfecto. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Nos estamos reencontrando el viernes que viene, ¿sí? Chau, chau.